¿Cómo es realmente vivir en China? Para muchas personas, este país representa el futuro. Cuando pensamos en China, es fácil imaginar enormes rascacielos iluminados, trenes de alta velocidad que parecen sacados de una película de ciencia ficción, ciudades con millones de habitantes y una economía que no deja de crecer. Otros, sin embargo, la relacionan con una fuerte disciplina, una intensa cultura del trabajo, un gobierno con un gran control sobre la sociedad o una forma de vida muy diferente a la occidental. Pero la realidad es mucho más compleja que cualquiera de esos estereotipos. China es un país de enormes contrastes, donde templos construidos hace más de 1000 años conviven con robots que sirven comida en restaurantes, donde pequeños pueblos agrícolas existen a pocas horas de algunas de las ciudades más modernas del planeta y donde una tradición milenaria continúa influyendo en la vida cotidiana de más de 1.400 millones de personas. A lo largo de este recorrido descubriremos cómo es realmente el día a día en China. Hablaremos de sus ciudades, de su economía, de los salarios, del coste de vida, de la educación, del trabajo, de la tecnología, de la gastronomía, de la seguridad, de la vivienda, del transporte y de muchos otros aspectos que permiten comprender cómo viven los ciudadanos del país que, para muchos expertos, marcará gran parte del futuro del mundo. China se encuentra en el este de Asia y es uno de los países más grandes del planeta. Con una superficie cercana a los 9,5 millones de kilómetros cuadrados, solo Rusia, Canadá y Estados Unidos son más extensos. Limita con 14 países diferentes, entre ellos Rusia, Mongolia, India, Nepal, Pakistán, Vietnam y Corea del Norte, una cifra que refleja la enorme dimensión de su territorio. Su geografía es increíblemente diversa. En el oeste se encuentran algunas de las montañas más altas del mundo, incluyendo parte del Himalaya. También existen grandes desiertos, como el de Gobi y el de Taklamakan, enormes mesetas, extensas praderas, bosques subtropicales, fértiles llanuras y miles de kilómetros de costa bañada por el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. Esta variedad de paisajes hace que el clima cambie enormemente dependiendo de la región. Mientras que en el norte los inviernos pueden ser extremadamente fríos, en el sur predominan temperaturas cálidas y un clima mucho más húmedo. En algunas ciudades incluso nieva durante varios meses, mientras que otras mantienen un ambiente casi tropical durante todo el año. Aunque actualmente India ha superado a China como el país más poblado del mundo, China sigue contando con más de 1.400 millones de habitantes. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 6 personas del planeta vive en territorio chino. Sin embargo, la población no está distribuida de manera uniforme. La mayor parte de los habitantes vive en la mitad oriental del país, donde se concentran las principales ciudades, la industria y las actividades económicas. En cambio, las regiones occidentales, mucho más montañosas y desérticas, presentan densidades de población considerablemente menores. Las ciudades chinas impresionan desde el primer momento. Shanghái, Pekín, Shenzhen, Guangzhou, Chongqing, Tianjin o Chengdu son auténticas megaciudades donde viven millones de personas. Algunas de ellas cuentan con poblaciones superiores a la de muchos países europeos. Lo sorprendente es que, a pesar de su enorme tamaño, muchas de estas ciudades funcionan con una organización extraordinaria. Las calles suelen estar limpias, el transporte público es muy eficiente y los servicios digitales facilitan prácticamente cualquier gestión cotidiana. Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes visitan China es la rapidez con la que todo parece funcionar. Pedir comida, reservar un taxi, comprar entradas para un museo, pagar en una tienda o solicitar una cita médica puede hacerse desde el teléfono móvil en apenas unos segundos. El uso del efectivo prácticamente ha desaparecido en muchas ciudades. La inmensa mayoría de los pagos se realizan mediante códigos QR utilizando aplicaciones móviles. Incluso pequeños vendedores ambulantes aceptan este sistema de pago, algo que sorprende a muchos turistas acostumbrados a utilizar tarjetas bancarias o dinero en efectivo. El comercio electrónico también forma parte de la rutina diaria.
Plataformas de compra online permiten adquirir prácticamente cualquier producto y recibirlo en casa en cuestión de horas gracias a una gigantesca red logística considerada una de las más eficientes del mundo. La economía china ha experimentado una transformación sin precedentes. Hace apenas 40 años, China era un país donde gran parte de la población trabajaba en el sector agrícola y el nivel de vida era muy inferior al actual. Sin embargo, una serie de reformas económicas impulsaron un crecimiento espectacular que convirtió al país en la segunda economía más grande del mundo. Actualmente China es el mayor fabricante de numerosos productos que utilizamos diariamente. Desde teléfonos móviles y ordenadores hasta electrodomésticos, juguetes, paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, una enorme parte de la producción mundial sale de fábricas ubicadas en territorio chino. Este crecimiento económico ha permitido que cientos de millones de personas abandonen la pobreza y accedan a mejores condiciones de vida. No obstante, también ha generado importantes diferencias entre regiones, ya que las grandes ciudades costeras suelen ser mucho más prósperas que muchas zonas rurales del interior. El coste de vida depende enormemente del lugar donde se resida. Vivir en Shanghái o Pekín puede resultar bastante caro, especialmente si se desea alquilar una vivienda en el centro de la ciudad. Los apartamentos pequeños pueden alcanzar precios muy elevados debido a la enorme demanda existente. Por esta razón, muchas personas optan por vivir en barrios alejados y utilizar diariamente el metro para desplazarse hasta su trabajo. Afortunadamente, las redes de transporte son tan amplias que estos trayectos suelen realizarse de forma relativamente rápida. En ciudades medianas o pequeñas, el coste de vida disminuye considerablemente. Los alquileres son más económicos y muchos productos básicos tienen precios inferiores a los de las grandes urbes. Los salarios también presentan diferencias importantes dependiendo del sector profesional. Trabajadores especializados en tecnología, ingeniería, inteligencia artificial, finanzas o comercio internacional suelen recibir remuneraciones bastante elevadas, mientras que otros empleos ofrecen ingresos mucho más modestos. China se ha convertido además en uno de los principales centros tecnológicos del planeta. Empresas nacionales lideran sectores como los vehículos eléctricos, el comercio electrónico, los drones, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y las energías renovables. Ciudades como Shenzhen son conocidas como el Silicon Valley chino. Allí se concentran miles de empresas tecnológicas que desarrollan productos utilizados posteriormente en todo el mundo. La velocidad con la que aparecen nuevas innovaciones convierte a esta ciudad en uno de los mayores polos tecnológicos del planeta. La educación desempeña un papel fundamental dentro de la sociedad china. Desde muy pequeños, los estudiantes dedican muchas horas al estudio y a la preparación de exámenes. Las familias suelen invertir importantes recursos para que sus hijos obtengan la mejor formación posible. El momento más decisivo para millones de jóvenes llega con el Gaokao, el examen nacional de acceso a la universidad. Se trata de una prueba extremadamente exigente cuyo resultado puede influir de forma muy importante en el futuro académico y profesional de cada estudiante. Durante los días en que se celebra este examen, numerosas ciudades toman medidas especiales para reducir el ruido cerca de los centros educativos y facilitar la concentración de los alumnos. La cultura del trabajo también es muy diferente a la existente en muchos países occidentales. En algunos sectores, especialmente dentro de grandes empresas tecnológicas, se popularizó el conocido modelo 996, que consistía en trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días a la semana. Aunque esta práctica ha sido criticada por parte de la sociedad y algunas compañías han comenzado a reducir estas jornadas, sigue reflejando el alto nivel de exigencia existente en determinados entornos laborales. Uno de los aspectos que más sorprende a los visitantes es la seguridad. En muchas ciudades chinas es habitual ver personas caminando de noche, utilizando el transporte público a altas horas o dejando temporalmente algunas pertenencias en cafeterías sin demasiada preocupación.
Esto no significa que no exista delincuencia, pero los niveles de criminalidad violenta suelen ser inferiores a los registrados en muchas otras grandes ciudades del mundo. La tecnología también desempeña un papel muy importante en este ámbito. Millones de cámaras de vigilancia están distribuidas por calles, estaciones de transporte y edificios públicos. Para algunos ciudadanos esto aumenta la sensación de seguridad, mientras que otros consideran que supone una reducción de la privacidad. Internet en China funciona de forma diferente al resto del mundo. Varias plataformas occidentales como Google, YouTube, Facebook, Instagram o X no están disponibles de manera habitual dentro del país. En su lugar existen servicios nacionales que ofrecen funciones similares y que cuentan con cientos de millones de usuarios. WeChat es probablemente el mejor ejemplo. Esta aplicación permite enviar mensajes, realizar videollamadas, pagar compras, reservar hoteles, pedir comida, solicitar taxis, comprar billetes de tren e incluso realizar trámites administrativos desde un único lugar. La gastronomía china es otro de los aspectos más fascinantes del país. Aunque en muchos lugares del mundo se conoce la llamada comida china, la realidad es que la cocina del país es muchísimo más variada de lo que la mayoría imagina. Cada provincia posee recetas propias y sabores completamente diferentes. En Sichuan predominan los platos muy picantes elaborados con pimienta de Sichuan. En Cantón destacan los mariscos y el famoso dim sum. En Pekín es tradicional el pato laqueado. En el norte abundan los fideos y las masas elaboradas con trigo, mientras que en el sur el arroz es el principal alimento. La comida callejera forma parte del paisaje urbano. Es habitual encontrar pequeños puestos donde se preparan dumplings recién hechos, brochetas de carne, bollos al vapor, crepes tradicionales, tofu, sopas de fideos y una enorme variedad de especialidades regionales. El té continúa ocupando un lugar muy importante dentro de la cultura china. Existen cientos de variedades y muchas familias mantienen la tradición de servir té durante reuniones familiares o encuentros con invitados. A pesar de su impresionante modernización, China sigue conservando una enorme riqueza histórica. Su civilización cuenta con más de 5.000 años de antigüedad y posee algunos de los monumentos más famosos del planeta. La Gran Muralla China, con miles de kilómetros de longitud, sigue siendo uno de los mayores símbolos nacionales. La ciudad prohibida en Pekín, el ejército de guerreros de terracota en Xia, los jardines clásicos de Suzhou, las montañas de Sangbiaye o los paisajes de Guilin atraen cada año a millones de visitantes. Las tradiciones también siguen muy presentes. El Año Nuevo Chino es la celebración más importante del calendario y provoca el mayor movimiento migratorio anual del planeta. Durante esas fechas, cientos de millones de personas regresan a sus lugares de origen para reunirse con sus familias. Las ciudades se llenan de farolillos rojos, espectáculos de fuegos artificiales, danzas del dragón y comidas familiares que simbolizan el comienzo de un nuevo año según el calendario lunar. En cuanto al transporte, China posee una de las mayores redes ferroviarias de alta velocidad del mundo. Sus modernos trenes pueden superar los 350 km por hora y conectan cientos de ciudades en tiempos sorprendentemente reducidos. Viajar entre dos grandes ciudades que antes requería varias horas en avión o automóvil ahora puede hacerse cómodamente en tren. Sin embargo, el país también enfrenta importantes desafíos. El envejecimiento de la población, la reducción de la natalidad, el elevado precio de la vivienda en algunas ciudades, la competencia laboral y las diferencias económicas entre regiones son algunos de los principales retos que deberá afrontar durante las próximas décadas. Entonces, ¿cómo se vive realmente en China? La respuesta depende de la experiencia de cada persona. Para algunos representa un país lleno de oportunidades, innovación, estabilidad y crecimiento económico. Para otros, el intenso ritmo de trabajo, la elevada competencia y las diferencias culturales pueden hacer que la adaptación resulte más complicada. Lo que resulta indiscutible es que China ha protagonizado una de las transformaciones más extraordinarias de la historia moderna.
En apenas unas décadas ha pasado de ser un país en desarrollo a convertirse en una de las principales potencias económicas, tecnológicas y científicas del planeta. Su influencia se extiende a prácticamente todos los rincones del mundo y millones de personas utilizan cada día productos fabricados o desarrollados por empresas chinas. Comprender cómo viven los ciudadanos chinos permite entender mucho mejor el presente y también el futuro del mundo. Porque todo indica que China seguirá desempeñando un papel fundamental en la economía global, la innovación tecnológica y las relaciones internacionales durante las próximas décadas. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Te gustaría vivir en China? ¿Crees que podrías adaptarte a su forma de vida? ¿O prefieres el estilo de vida de tu país? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para seguir descubriendo cómo se vive en diferentes países del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.